imaginaos que, que tenemos ahora la visión de ese águila de cola blanca, tiene una envergadura de casi 3 metros, está sobrevolando esos bosques escandinavos. El aire es gélido, cortante, pero a él parece que no le afecta. Debajo vemos un bosque helado, es en otoño, ya se nota que va cambiando el paisaje. Los lagos ya se han convertido en espejos y la larga sombra del sol anuncia que ya se está despidiendo, demasiado pronto. Es una taiga infinita con píceas, pinos, abedules y álamos que ya van perdiendo sus hojas. Algo la distrae a nuestra amiga el vuelo y se están oyendo golpes estridentes, rítmicos, que golpean el metal. Y de fondo otro estruendo acompaña, son talas de árboles. Uno se precipita con estruendo, derribando a otros más pequeños en su camino. Podemos ver cómo se está construyendo una vía del tren que parte el bosque totalmente por la mitad, cortando sendas antiguas que fueron usadas durante muchos siglos. Esta visión le perturba y cambia de rumbo para sobrevolar un pequeño pueblo. Se ven unas casitas, pero se ve que ahí en la periferia hay algunas como abandonadas. La naturaleza ya ha empezado a meterse dentro de ellas. Seguramente que son gente que se ha ido a la ciudad buscando un sueño, pero lo más normal es que estén en alguno de esos suburbios con casas paupérrimas. De ese pueblecito sí que hay un caminito largo y vemos una carreta que lleva verduras y alguna otra cosa. Posiblemente va a ir a algún mercado de esa ciudad que se ve a lo lejos, se ve claramente por la contaminación y la polución que la rodea. Esa carroza que entra en la ciudad, la vemos entrando y hay unos niños que están correteando en la calle. El viejo de la carreta le... ¡Quitaros! ¡Apartaros! Los niños, pues, con quejas se apartan del camino. Y vemos ahí esos mercados que hay al lado. La ciudad es sucia y además las ratas aprovechan los desperdicios que hay. Pero uno de esos niños que se despide de sus amigos se le ve nervioso y se despide rápidamente de ellos y sale hacia lo que parece su casa, ¿vale? Sube a su casa, corre unas escaleras, llega a su habitación y el niño se mete debajo de la cama y saca una pequeña cajita. Una cajita que tiene agujeros y con mucho cuidado la va abriendo, asoma una cabecita y va a echar mano a coger un mendrugo de pan que tiene en el bolsillo y el fuerte aleteo hace que ese ser escape por la ventana. ¡Mierda! Se me ha ido la puta ventana otra vez. Y sale el niño corriendo muy rápidamente a la calle buscándolo. Busca así, mirando por todos los lados y al final ve a una señora que tiene un gorro muy florido. El niño sabe que las cosas ostentosas y de colores se suelen gustarle a su mascota. Y va por ella rápidamente. La señora ni se entera, no percibe nada del ser que se ha apoyado en su hombro. Y justo cuando el niño ya va a acercarse a la señora, vemos como vuelve a aletear y se mete por un callejón. El callejón es un callejón oscuro. El niño sabe que ahí no es una zona que se tenga que meter y además menos a estas horas ya del atardecer. Está dudando, pero al final se anima, se mete en el callejón. La penumbra prácticamente por las sombras no ve mucho, pero ve ahí unos barriles y se intenta escapar porque ha parecido ver un aleteo y detrás del barril se empieza a asomar y ve como hay no uno, sino tres pequeños seres revoloteando. El niño se asoma, dos de los
De ellos están jugando con el intestino de un niño, tirando como si fuese una cuerda a ver quién es más fuerte, con pequeños gritos y carcajadas. Y hay uno tercero, que es el que ha salido de su caja, que está dando pequeños mordiscos en la tripa del niño. Es Darry, el abusón de su clase. Se le escapa un pequeño grito. Y entonces en ese momento la diminuta cabeza se da la vuelta, mirando traviesa, y le dice: bienvenidos a Baeser. Volvemos a coger altura y callejeamos por esas calles, o más allá de esas calles. No sabemos exactamente dónde está, pero vemos que hay un perro. Un perrito que trae un palo y se lo está acercando a una anciana. La anciana no parece hacerle caso, está a sus cosas. Y el perro insiste en traerle el palito para que juegue con él. Pero no le hace mucho caso y está distraída esta anciana. ¿Sabemos en qué está distraída esta anciana? ¿Alguien me puede dar una...? Sí, está... La anciana está en una de esas calles que está en el mercado y acaba de ver cómo están metiendo el pedido. Están descargando un carro con carne y se ha quedado absorta por completo al ver todos esos manjares que están entrando. Y esa anciana, que va recubierta de un montón de telas tejidas, lleva como un montón de bolsitos y colgantes. Por un momento se fija en uno de los puestos, en una de... que hay una manzana roja reluciente, brillante, hermosísima, y no puede parar de dejar de mirarla. Ese perrillo insiste y por un momento la mujer, la anciana, gira su cara y mira a ese perrillo que le tiene ahí enganchado y le coge el palo, le acaricia y al rato vuelve a lanzar el palo, lo lanza lejos y vemos como la anciana sigue caminando por esas calles, arrastrando esas telas tejidas, pero algo ha cambiado. Ahora en ese puesto, en ese mostrador, falta una manzana roja. Algo te golpea en el hombro. Te sonríe. Es el cartero, que te conoce. Y dice: anda, ¿qué? Y en ese momento, algo que no es habitual, que te den cartas. Dice: mira, hoy, dama, me han dicho que te entregue esto. Es una carta que viene lacrada y tú no esperabas ninguna carta. Y te sorprende. Como acabas de... justo te ha pillado robando esa manzana, pues no sabes qué hacer en ese momento. ¿Le das la carta ahora o la leerás más adelante? De hecho, me pongo muy nerviosa porque, claro, veo la carta y todo el mundo al final me ha visto siempre callejeando por ahí, pero me conocen como la dama, sin más. Pero veo mi nombre escrito en ese sobre. Así que saco la manzana, se la doy al cartero y le digo:
Gracias. Cojo la carta y me retiro a un lateral, me la llevo al lateral y me quedo mirando, pensativa si abrir o no, y me decido a abrir la carta. Un poco a escondidas ¿no? Ya me he retirado, pero sí, abro la carta. En ese momento vemos cómo hay unas personas que están esperando, quizás es a una consulta, para que alguien les atienda. Y dentro, ¿qué está haciendo Gustav? ¿Está hoy en su clínica? ¿Dónde nos lo encontramos? Creo que Gustav se está lavando las manos en el bidet. El bidet tiene sangre. Se acerca a la puerta. Vamos a ver el siguiente, por favor. Vemos esa puerta abrirse y vemos a un hombre bajito, encorvado, con una nariz aguileña. Vamos, no tengo todo el día. ¿Hay alguien en la sala? Me he dado con el hacha en la mano. Si me la puedes mirar un momento. Pase. Siéntese ahí. Es que ha sido un descuido. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 47. Le empieza a mirar los dientes. Veo que los dientes están bastante mal. ¿Desde cuándo tiene este corte usted? Pues me lo hice hace 2 días, pero que se ha hinchado un montón. Y se está poniendo fea la cosa. Le mira los ojos. Ve que este señor tiene una infección bastante importante. No le dice nada. ¿Dónde dice usted que vive? Pues a las afueras es donde tengo yo el taller para la madera. El taller de madera de las afueras. Creo que ya lo tengo localizado. Vale, no se preocupe. Tome esto. Se acerca a la mesa, coge un par de pastillas, coge un ungüento, se agacha a la rodilla, le da el ungüento, le pone una venda y le da las pastillas. Tómese esto cada 8 horas. Yo creo que le irá bien. Muchas gracias. Y según está saliendo... Espere, perdón, ¿cuál es su nombre? Jamie. Jamie. Vale, Jamie, tenga cuidado, ¿vale? La próxima vez con el hacha. Y entiendo que... ¿Cuándo puede volver a trabajar con esta mano? Pues en cuanto deje de estar morada y le he bajado la hinchazón. En ese momento llaman de nuevo a la puerta. Me han pillado escribiendo el nombre de Jamie en una libreta que saco del bolsillo. Una libreta que está claramente no es de la oficina, no es del hospital. Una libreta personal. Vemos un montón de nombres en la libreta. Y en ese momento que llaman de nuevo, se acerca un poco y alguien te dice: Gustavo, ¿sí? ¿Tienes correo? ¿Te lo dejo aquí fuera o te lo acerco? No, hombre, pasa. Vale. Pasa, Sergei, pasa. Y te entrega una carta. Aquí a lo mejor se te mancha o te la dejo donde siempre, aquí en este armarito. ¿Desde cuándo tenemos tanto cuidado con las cartas? Dámela, hombre. Y la agarro manchándola de su ungüento.
El cartero se despide, así, porque a veces que se le da alguna propinilla, pero tampoco va a insistir, como te has visto ahí atendiendo, pues bueno, pues se da la media vuelta Gracias, Sergei. y se va. Nuestra imagen se traslada a un huerto donde está ayudando a un chico joven, está ayudando a una mujer que es más mayor. Lo que no sé qué es lo que está recogiendo en el huerto. Pues estoy recogiendo setas. Estoy recogiendo setas y coliflores. Estoy ayudando porque es la temporada de coliflores en esta época del año. Y además hay que recogerlas pronto porque si no se ponen, enseguida cambian de color y cogen un sabor horrible. Este huerto, Sí. este huerto está a las afueras de la ciudad. Sí, está. Digamos que viven un poco a las afueras, pero realmente. O sea, viven como en medio de la nada, pero realmente a 15 minutos andando estarían en el pueblo. Es donde están. Oyes un caballo que se acerca a vuestra casa. Te suena porque es el cartero. Lo que pasa es que normalmente no recibís cartas. Madre, es la época de los impuestos. Qué raro que venga el cartero. El cartero se queda ahí esperando, haciendo señales para que le veáis desde el huerto. Ya voy yo, madre. ¿Qué querrá este tío? Si solo nos trae malas. Siempre que viene, nunca nos trae cosas buenas. Siempre son o malas noticias, o que se ha muerto mi tío, o que... A ver qué es esta vez. Hola, buenas. Hola, Eric, que vaya cara que me traes. Que esto esta vez no son tributos. Pero tampoco te puedo decir ni lo que es. La persona tenía mucha insistencia en que te diese esta carta. Miro el sobre por si es algún tipo... Me suena el sobre porque sea algún tipo de algo oficial o algo. Viene con un sello lacrado y nada más. Tu nombre por fuera y poco más. Un sobre viene lacrado. Qué formalidad. Vale, y qué... bueno, pues gracias. Y como siempre, sé que siempre está esperando una propina, le doy unas coliflores que acabo de coger. Vale, son frescas. Buenísimas esta mañana. Eso sí, normalmente voy lleno de roña. No es un tío muy, muy limpio, ¿vale? No porque no sea limpio, sino porque trabaja en el campo y lo que se le olvida es de quitarse la tierra y ese. Entonces le doy 2-3 coliflores y le dejo la mano llena de barro. Muchas gracias, Eris. Y mira ahí el brazo y tal. ¿Qué tal tu madre? ¿Ya está mejor? Sí. La veo ahí, en la huerta, entiendo que ya está bien. Sí. Bueno, se tiene que dar friegas porque desde que tuvo el problema en la espalda, me toca ponerle todas las noches baños de agua caliente con unas mantas y tal, pero es fuerte, es como un roble. Desde luego es más fuerte que yo. Yo no sé a quién he salido. Pues nada, me alegro que se haya recuperado. Y ves cómo busca un saco que tiene en el caballo para meter ahí con todo el barro la verdura y se aleja en la distancia. Y ahí estáis con vuestras cartas, dudando si abrirlas o no abrirlas. Pero Astrid, que es la primera, pues es la que
va a hacer el honor de leer la carta. Os he compartido ahí un documento. Mirad a ver si tenéis acceso a él. Sí. Y si quieres la lees tú. ¿Yo? Sí. Es la misma. Estáis abriendo todos Ok. la carta. Pues Astrid abre ese sobre en el que desde hacía mucho tiempo no veía escrito su nombre, Astrid, y saca una hoja. Ve una hoja que está caligrafiada, perfecta, con una letra muy bonita en pluma, pero no ve ningún membrete ni ninguna cosa. Lo que Y sí te empieza das a leer. cuenta es que al final de la carta hay unos como de comida o de vino Ujú. que te sorprende por cómo está escrita, pero el haber dejado la carta manchada, pues te sorprende, te llama la atención. Y empieza a leer. Disculpa, me presentaré antes de abrumarte. Me llamo Linnea Elfeclint, una persona que cree que puedes hacer grandes cosas. Lo que tengo que contarte es difícil de explicar, así que será mejor que vengas a verme. Podrás encontrarme casi en cualquier momento en el Burger and Baker, un bar de la ciudad de Uppsala. Es bastante acogedor, ya verás. Sé que no me estoy explicando mucho, pero no me fío de nadie. Antaño teníamos enemigos muy poderosos y ahora hay que ser precavidos. Solo te puedo decir que todo no es como parece, joven. La vida no es como nos ha parecido siempre. Hay más de todo lo que podemos ver a simple vista, acechando en la oscuridad, escondiéndose en los bosques. Hemos vivido toda la vida rodeado de seres inimaginables y ni siquiera los hemos llegado a ver. Pero sé que tú sí puedes verlos, igual que yo, igual que aquellos que formaron parte de nuestro gremio. Están aquí y están cambiando. No estamos preparadas para lo que eso significa, ¿me entiendes? Son más violentos, más agresivos, más sanguinarios. ¿Qué hemos hecho para enfurecerles? Por ello, si sabes de lo que hablo, si has sido capaz de vislumbrar lo que nadie más podría, si has visto seres que no tiene sentido que existan, o si portas una herida hecha por uno de esos Baesen, acude a mi llamada. No puedo decirte más, porque ya te he dicho demasiado. Por favor, acude rápido, hija del jueves. Se despide Linnea Elfeclint, deseando que vengas a verme. Todos habéis leído la carta y ahora tenéis que decidir si vais a ese sitio a ver a Línea, al Burger and Baker. Bueno, es un mapa de Uppsala, ¿vale? Y donde está eso marcado rojo, es el... Ponemos ahí el Burger and Baker. Okay. Vale. Pues decido no ir y se acabó la partida, ¿no? Venga, hombre. No, que sí. Sí, ¿cómo quieres? Os acercáis, ¿no? Entiendo, vais todos para allí, ¿Vale? y me vais contando cómo llegáis al Burger and Baker. Si alguno va primero. Pues yo cojo una bicicleta que tengo y me acerco para allá.
voy oliendo un poco a estiércol. Porque digamos que me gusta siempre estar jugando con la tierra, cogiendo especies nuevas de hongos y demás. Y nada, entro por la puerta y oigo que hay un montón de bullicio y me quedo al entrar. Lo primero que veo que había una chimenea al fondo y me quedo algo paralizado y por un momento me acuerdo de cosas de mi pasado y vuelvo en sí y empiezo a intentar vislumbrar dónde está esa señora. Cuando entras ves que bueno, hay gente que está tomando pues unas cervezas, gente que está con café, y hay una señora apartada que tiene ropas, están sucias, pero se ven como que son caras, ¿vale? Y está sola. De vez en cuando, Gil, que es el camarero, pues le ha echado un vistacillo y pues si quiere alguna cosilla más y está teniendo ahí la posada. Cuando te ve, pues se dirige a ti. Siéntese, si quiere tomar algo. Le digo, pues sí, un poco de agua de cebada, por favor. Y se dirige a la barra, que parece que sea su mujer, le da las instrucciones para que prepare un agua de cebada. Pues, y te la lleva a una mesa. Imagino que vas a sentarte en una mesa. Sí, me siento en la mesa cerca de la entrada. La primera que veo que hay un hueco y que tampoco, donde hay luz, pero está entre luz y tiniebla. No es la que le está dando toda la luz de la ventana, porque no soy tampoco muy fan de cosas súper brillantes y tal. Y nada, me siento ahí a ir mirando uno a uno quién puede ser la persona, dónde está Linnea. En ese momento entra una vagabunda por la puerta y ¿qué hace? De hecho, la reacción de Eric es porque no sabe realmente, cuando ha mirado dentro del sitio, juraría que esa mujer del pelo blanco, que lleva esas telas, esas trenzas canosas, no estaba, y no se explica muy bien cómo la tiene ahora prácticamente a su lado. Si preguntasen a lo mejor a la gente cuándo ha entrado o cuándo o por dónde, posiblemente alguno no sabría responder. Pero ahí la ve Eric, y ahora que se fija en ella, esa anciana mujer que parece como una especie de montaña de montaña de telas, es como una mujer fuerte, es como una especie de gran saco, pero y aunque se la reconoce como una anciana, quizá tenga 70, 80 años, sin embargo nota en el rostro como una extraña juventud, quizá un brillo en los ojos, pero bueno, es algo momentáneo.
La mujer se... Astrid se dirige hacia la barra. ¿Neil te conoce? ¿El camarero? ¿Dueño de la Eh, taberna? es posible que me conozca. Todo el mundo ha visto a Astrid siempre por las calles. De hecho, la conocen como la dama porque nadie sabe su nombre y vagabundea de un pueblo a otro, de una ciudad a otro y casi es conocida o la gran desconocida de la comarca. Y no es la primera vez que aparece en cualquiera de estos locales. Es posible que Bill la haya visto, pero tampoco la gente no parece recordarla más allá de ese montón de telas que ve pasearse, vagabundear por las calles. Neil sí se acuerda. O sea, tiene cierto cariño por esa señora. Y te dice, siéntese ahí, eso sí, te dice que te vayas ahí al fondo, un poco apartada, para que no molestes al resto de los comensales. Y te dice, anda, ahora te llevo yo algo calentito. Disculpa. ¿Conoce a la señora Linnea? Sí, es Se la apoya en la que barra. está- Es un hombre con un gabán azul, casi que cuelga. Es muy desgarbado este hombre, bajito, es- con un gorro azul oscuro, que ahora mismo está mirando a Astrid y a... ¿Cómo se llamaba? El... Eric. 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 No, al que estaba en la barra. Ah, Neil. Neil. ¿Sabe usted dónde puedo encontrar a la señora Linnea? Se sorprende y te mira, pero te señala. Es la señora que está sentada ahí al lado de la ventana y te señala a la señora. Y Gracias. se queda un poquito expectante, como de protección de la señora, como, para ver por qué quieres hablar con ella. Se da la vuelta y se acerca a la señora. Hola, joven. Es una señora mayor, muy mayor, y te mira. Y dice, hola, joven. ¿A qué se debe su visita? Sin sentarme en la mesa ni nada, simplemente cerca de ella le miro. ¿Es usted la señora Linnea? Ah, debe de ser Gustav. ¿Cuánto Sí, tiempo? soy Por yo. fin. No, Alguien acude a mi ¿nos conocemos? llamada. Yo creo que no me conoces, aunque estuve aquí toda la vida, pero yo a ti sí sé cosas tuyas. Y Te cierro los ojos, dudando. Miro hacia mi alrededor. si has venido aquí, Entiendo que Ya veo a que no Astrid me he y a confundido. Eric mirándonos, ¿no? Fijamente. Sí. si has venido aquí, ya es que, como me imagino que ya sabes a qué me refiero. No lo tengo muy claro. Supongo que tendrás muchas dudas. Dejo el gorro en la mesa, arrastro una silla y me siento a su lado. Se acerca a Neil, el posadero. Linnea, necesita algo más y echa un vistazo por si, como diciendo, a ver si le estás molestando. Y dice, no, gracias. Tráeme otro té, pero estoy muy bien aquí con el caballero. Un té a mí también, por favor. Y te vuelvo a insistir. Supongo que tendrás preguntas cuando has venido hasta aquí. Sí, tengo muchas preguntas. Y también veo que hay muchos ojos mirando hacia aquí. ¿Conoce Sí, usted a esos... al hombre ese No. que está ahí en la oscuridad? Apenas se le ve.
No para de mirarnos. Pues a lo mejor es otra persona que estoy esperando, pero no sé si habrán acudido a... Pero no sabría confirmarlo. Yo creo que sí, que puede ser. Veo que me están mirando y entonces empiezo a pensar, pues debe ser la señora. Entonces salgo un poco más a la luz de la ventana y se me ve el rostro y hago un gesto como diciendo, ¿sois vosotros? Sí. Como esperando que hagan algún tipo de rostro de sí. Tú debes de ser Eric, de... ¿verdad? Sí. ¿Elinea? Sí. Muy genial que hayáis acudido. Y en ese momento, Perfecto. sin que casi os dierais cuenta, justo entre medias de Eric y Gustav, un cuenco pequeño de barro con un consomé caliente, que lo están agarrando unas manos llenas de arrugas, se sienta y lo deposita en la mesa y aparece Astrid, ¿no? Aparece esa vieja vagabunda, justo en ese momento, ¿no? Y yo soy Astrid, pero hacía muchos años que nadie me llamaba por mi nombre. Ay, Astrid, qué bien. Qué bien, tú sí que puedes ser la experiencia de un equipo. Oh, fantástico que hayáis llegado. Como le estaba comentando a Gustav, supongo que tendréis muchísimas preguntas con respecto a mi carta. Estoy a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis, pero bueno, el motivo principal es lo que os intentaba comentar en la carta, que vosotros tenéis un poder o una maldición que os permite ver cosas que otros no ven. Yo creo que esa maldición siempre... Yo no tengo nada de eso. Te mira inquisitivamente. Me da que si estás aquí es que lo tienes. Empiezo a echarla así hacia atrás. Y os miro con miedo, con respeto. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo sabes? ¿Cómo me conoces? Pues tenemos datos a lo largo del tiempo. He conseguido percibir cosas que otros tampoco perciben. Y se notan. Y la gente me informa y me habla de cosas, situaciones que han ocurrido. Y me dan señales. Y las señales han sido correctas si estáis aquí. Y entiendo, me gustaría transmitiros un poco la tranquilidad o dar esas explicaciones que pudiera dar, pero además, como estaba diciendo, creo que el tener este poder es algo que no solo es tenerlo, sino que nos obliga. Las cosas están cambiando, están ocurriendo cosas muy, muy raras, no solo aquí en Úrsula, en todos los alrededores, en toda Escandinavia. Y gente como vosotros, son los que pueden cambiar las cosas. Y es por lo que os he convocado. No sé si conocéis mucho o poco a los Baesen. Los Baesen están cambiando. Y la gente lo ve como monstruos. Pero no tenéis que pensar en ellos como un monstruo. Disculpe, camarero. ¿Cuál es el licor más fuerte que tenga? Creo que necesito una copita. Tenemos
Gustan. un whisky. Y te acerca. Si quieren le pongo una copa. ¿Alguno más va a querer alguna otra cosa? Creo que lo voy a Mirando necesitar. a Eric. Sí, veo que se me ha terminado el agua de cebada y va siendo hora de pedir una cerveza. Una cerveza, por favor. El camarero se aleja y Línea sigue con su relato, comentando que no debéis ver a los Baesen como seres malvados. La situación está cambiando. Muchas veces ellos son víctimas, pero si nadie media, si nadie les entiende. Los Baesen siempre han realizado muchas cosas buenas. Han ayudado en las granjas, han ayudado cuando se ha perdido una oveja, cuando son los que muchas veces han hecho que crezcan los cultivos y simplemente la gente en los pueblos les daba un poquito de leche que recogían o de alguno del grano y siempre ha habido una convivencia entre la gente y los Baesen. La gente en los pueblos los conocen. Lo que pasa que son como folclore o como leyendas, pero normalmente os aconsejo que preguntéis y que indaguéis, porque es la forma. Ellos son los que sabían tratarles y eso se ha perdido, se está perdiendo y está produciendo cambios. También os digo, he visto muchísima gente morir en las garras o en los colmillos o por hechizos de los Baesen, pero por eso vosotros sois los que deberíais de ayudar y por eso os he convocado. No supongo que no sabéis lo que es la sociedad, ¿verdad? La miro como extrañada y como extrañado y digo, ¿cómo es que sabes de nosotros? Por lo que he comentado. La gente, cuando habla cosas, cuando hay rumores, hay que escucharlos. Dicen mucho. Eso es mucho más importante que leer los periódicos que dicen falacias y no saben de nada. Porque nada de los periódicos no cuentan de esto. No cuentan de por qué están cambiando estas tormentas, por qué están cambiando este tiempo. Ellos no tienen ni idea. Hay que buscar en lo que cuenta la gente en los pueblos, en las ciudades. Los Baesen vienen a las ciudades, se han visto desplazados y eso crea conflicto. Y ahí es donde vosotros debéis ayudar. A lo largo de la historia, la sociedad que formaba ha estado ayudando, pero cada vez ha desaparecido. Yo formé parte de esa sociedad hace mucho tiempo y por eso os convoco, porque creo que vosotros podéis volver a formar la sociedad. Entonces Astrid sorbe el consomé y mira con unos ojillos con un brillo extraño y dice: la sociedad. Entonces es cierto, existe. Te mira de repente a Eric y le dice: Peter, ¿qué haces aquí? ¿Por qué habéis quitado los cuadros de mi casa? ¿Por qué los has movido? ¿Dónde los has puesto? Me acerco y digo, no, señora, Peter, no, Eric, sí, usted mismo me dijo Eric. ¿Veis que como que se le va un poco la cabeza? En ese momento se acerca el camarero y os trae la bebida, la mira a ella.
Línea, ¿está bien? ¿Quiere que le acerquemos ya al manicomio? No, perdón. Eric, sí, Eric, perdona. ¿Qué os iba diciendo? ¿Qué me habéis preguntado? Y le miro fijamente a los ojos, a ver si veo algún indicio de enfermedad o algo. Le miro un rato. Yo creo que se tiene que sentir hasta incómoda. O sonríe. Ves que posiblemente es un tipo de demencia que tiene ya. Por la edad, ves que como que es demencia. ¿O eso te parece? Pego un sorbo al licor que estoy bebiendo. Ella os vuelve a mirar y como un pensamiento, una mirada cómplice, saca un pedazo de llave, casi como 2 palmos, y la pone en la mesa. Dice: vosotros tenéis que continuar con la sociedad. Si no hacéis nada, esto va a haber muchos problemas, muchas muertes. Yo no querría tener eso en mi conciencia. Y podéis, allí encontraréis más información. Y se os queda mirando. Yo realmente todo esto de la sociedad es la primera vez que lo oigo, ¿no? O sea, no Sí, tengo sí. mi personaje haber oído de... Vale, simplemente por saber si me estoy perdiendo algo que mi personaje... No tuviera tiene que saber nada. Vale. Yo creo que le agarro del hombro mientras me levanto, con una mirada tranquila, sosegada, hacia un paciente. Disculpadme, ahora vengo. Y me acerco al camarero. Me voy a acercar al camarero a preguntarle qué sabe sobre esta mujer. Por línea. Bueno, una buena mujer. Vive aquí, pasa muchísimo tiempo. Y cuando no está en su apartamento, pues está en el manicomio. Pero es una buena mujer. Ha pasado muchas cosas en su vida. ¿Cuánto tiempo lleva en el manicomio? ¿Sabe de qué está tratada? No sé quién es usted. ¿Para qué quiere saber esa información? Bueno, porque nos ha llamado por un tema que desconozco por ahora. Y quería saber si su palabra es fiable. Es un poco una mujer misteriosa. Dice muchas cosas y muchas yo creo que no son coherentes. Pero es muy buena mujer. Se la ve. ¿En qué manicomio se encuentra? Pues el único que tenemos aquí en Uppsala. Un poco más arriba, donde tiene también un apartamento ella. Pero bueno, están unas veces en su apartamento y otras veces se va. Imagino que en función de cómo esté su estado de ánimo y si tiene algún problema. Pero ya le digo. Dice, tampoco le haga usted mucho caso, porque dice muchas cosas que bueno, pues ya sabe, es gente mayor, ya está un poco senil. De vez en cuando pierde la orientación. Ya, claro. Se sienta otra vez. ¿Y dónde deberíamos de estar esta llave? Claro. Pues el castillo de Kitchenkreuz, el que tienen arriba, del pueblo, de la ciudad. Ahí es donde siempre ha estado la sede, pero ya, claro, hace más de 10 años que no hay nadie allí. Por eso es necesario que alguien haga algo. Esto ha sido una decadencia. Y si nadie hace nada, va a empeorar la situación. Yo les miro a todos y sigo pensando que realmente digo, no sé exactamente
si les conozco, si no, me echo un poco para atrás y dejo un poco, sigo viendo un poco la escena desde la distancia. O sea, estoy ahí, pero me echo un poco para atrás porque estoy un poco perdido en si se conocen, la sociedad, en no sé qué, el castillo, ese. Obviamente sí sé de qué habla cuando habla de los Para los Baesen. especiales, de los Baesen, sí. Lo que pasa es que como nosotros no lo llamamos, claro, Baesen empezó a pensar que lo que nosotros llamamos en la granja los seres, ¿sabes? Los especiales es porque sí que vemos, sentimos, más estando en el campo, como que es más fácil sentir y ver cosas. Pero estoy perdido ahí. Yo creo que entre la mirada de Eric mira también a Astrid y como una mirada cómplice. Bueno, yo creo que aceptamos el encargo. Ahora, si usted quiere, le podemos acompañar a su habitación, señora. No se preocupe, yo hasta la tarde. Insisto. Es como en plan de vamos a acompañarle, que esta señora está un poco mal. Y busco la complicidad de vuestras miradas. Yo de primeras no, es que soy muy malo leyendo a la gente. No entiendo que se quiere llevar a la señora. Astrid, que ha terminado su consomé caliente, mete las manos entre las mangas y esas telas que tiene. Y de pronto saca una bolsita y se la ve que busca algo. Y la oís como dice, sí, aquí está. Venga, vamos, Eric, y lo dice ya mirando a Gustav, como diciendo, si no tenemos nada que perder. Y le deja unas cuantas setas que ha sacado de la bolsita a Eric, que Eric reconoce y piensa como... Hombre, si estos son una variedad exótica, de hecho. Y me quedo como esta señora... Estos no son de estos bosques. Y de hecho hace que aunque yo no... Es curioso. Tiene ese... Es que dice... No estoy todavía sabiendo muy bien qué pasa, pero sí que tiene mucha curiosidad, Eric. Y dice... Concho, esta señora... tiene, aun siendo como la vagabunda del pueblo, ¿cómo narices puede tener esto? Porque no es normal que tenga esas setas. Claro, por eso te las has sacado. Claro. Y la miro y me genera curiosidad. Y digo, vale, bueno, vamos. Y en ese momento Astrid levanta un poco el brazo como para que Gustav le ayude a levantarse. Y vamos, acompañemos a Línea. Línea ve a tu perro, le hace unas caricias y le dice: tú les vendrás muy bien, tú también les podrás ayudar. Id tranquilos, que yo aquí estoy bien, hasta que luego más tarde ya iré. Que allí no tengo nada que hacer, aquí se está mucho mejor. A la luz, viendo a la gente. Insisto, señora. Se acerca el camarero y le pregunta a Línea: ¿todo bien, Línea? Y le dice: sí, todo bien. Ya los caballeros se marchan. Ha sido muy agradable la visita. Yo me quedo mirando como muy perdido, porque ya se está complicando demasiado estas conexiones sociales. Que dice que nos llevamos a la señora, pero el camarero ha dicho que no. Iba de hecho porque primero he pensado en ayudar, como igual que ayudo a mi madre,
iba a cogerla ya del brazo y estaba a punto de cogerla del brazo para ayudar y que me quedo bloqueado diciendo, pero si no, pues, bueno, esto es raro porque ahora ella no quiere que nos la llevemos, Gustav está claro que quiere que nos la llevemos y me he quedado, se me han fundido los cables. Ahora mismo estoy pensando que, a ver qué hacemos. Bueno, Gustav, yo creo que ahora mismo que le ha dicho el camarero, confía yo creo que en el camarero. Es una... Se ve que viene mucho aquí. Entonces yo creo que le va a dejar ir y aguanta a Astrid. Y yo creo que nos levantamos. Miramos, Eric. Cogemos la llave. No sé si la coge Astrid. Igual la coge Astrid. De hecho, ya la ha cogido. O sea, Astrid tiene la llave, ¿no? O sea, O sea, no sabe vale. dónde está la llave. Gustav ha mirado. Gustav mira y ya no ve la llave. Vale. Eso es. Yo de repente me fijo en que Astrid tiene la llave. Y esta señora es como... Sí, muy veis que lleva entre algunas de esas telas y colgantes que lleva, ya lleva en uno de los colgantes puesta la llave. Y bueno, pues veis que es la primera en salir por la puerta. La acompaña ese perrillo y va saliendo por la puerta. Y... Yo creo que Gustav va incluso agarrándote. O sea, como siente que eres tan anciana, desde que te has levantado, va detrás tuyo. Pero con cuidado, ya ve que vas Pero andando Gustav normal. y Astrid tienen más o menos la misma edad, ¿no? Te quiero decir, ¿Gustav qué edad tiene? 50. ¿Y Astrid? Astrid a lo mejor tiene 80 o 90. Ah, hay gente de 80 años en el pueblo que la recuerda todavía, de verla ya, por ahí. Vale. Sí, me da esa sensación. Vale. Y Astrid sí que sabe dónde está el castillo de Guillenkreb, ese castillo que parece abandonado, que está en la zona norte El número 4. del pueblo, que es este que tenéis aquí. Y de ese castillo es el que tenéis, os han dado la llave. Y os dirigís para allá directamente, los tres. Sí, yo les sigo, pero sigo con esa mirada como perdido. O sea, todavía no. O sea, yo creo estoy ahí, tengo interés, pero no sé. Pero estamos los tres así, menos Astrid. Yo creo que a Astrid le veo un poco más de Astrid se la ve que como muy Sí. avispada. Astrid ha bajado la cabeza, ¿vale? O sea, y ahora veis como es como una gran montaña, ¿vale? Muy anciana, pero muy gran montaña. Y va mirando al suelo, pero se ha puesto en camino. O sea, y va hablando. Va como pensando, estos están aquí a mi lado, así que yo hablo con ellos y listo. Y Astrid va diciendo, la cuestión no es por qué, sino que exactamente quieren de nosotros. Y levanta un poquito la mirada, pero muy poquito, ¿eh? Doctor, Sí. ¿cómo es que usted y yo, bueno, y el joven Eric, cómo es que, ya sabe, por qué Línea dice que yo a mi edad ya he visto de todo, pero ¿y usted un hombre de ciencia, de ciudad? Me encantaría saber su historia. Va a tu lado, mirando hacia abajo, cabizbajo. Pero puede ser que es que ande así siempre. Da esa sensación. Bueno, preferiría no hablar mucho de ello. Yo lo considero ciencia igualmente. ¿Nunca ha sentido que alguien le mira por la espalda? ¿Nunca ha sentido como que alguien le susurra? Y te está escuchando y oyes casi como un silbido, ¿no? Su respuesta continuamente, doctor.
continuamente. Hasta en sueños. Ya. Bueno, la Al, cosa. al oír la conversación de ellos, yo recuerdo mis pesadillas y lo que llevo en la mano, que era ya un... no sé, ya bueno, de hecho lleva las setas. Se me caen al suelo las setas que llevaba. Y me quedo bloqueado. ¿Sueños? ¿También vosotros tenéis esos sueños? Y en ese momento el perrillo que acompañaba se dirige hacia las setas que se te han caído, las olisquea, las huele y empieza a dar vueltas alrededor de una de tus piernas, Eric, y te empieza a empujar como para que les acompañes en el grupo. Cojo al perro, porque con los animales sí que sé mejor tratarles, y le acaricio así en la parte de atrás, de hecho detrás de la oreja, y le cojo las setas pensando, estas setas no son buenas para él, pero tengo aquí unas algarrobas que le damos, unos frutos que le damos, unas bayas que le damos de hecho, bueno, tenemos un perro en la granja y sé que le flipan, que le encanta. Entonces le doy. Ya, toma, esto sí, porque lo otro no es bueno para ti. Y le digo, sí, voy. Y sí, les sigo. Y ahora voy con el perro al lado. Y les sigo por detrás. Bueno, pues yo no solo lo sueño. Está ahí, desde aquella noche. Y no sé cómo explicarlo. Desde aquella noche. Y veo que empieza, cada vez tengo más interés, porque de verdad que no tal, pero la curiosidad. Ahora mismo Gustav está con la mirada perdida en la nieve. Me imagino nieve, pero no sé por qué hay nieve. ¿Está nevando? Otoño, estamos en No, otoño, pues sí hay nieve. En el las suelo mojado y algunos parches de nieve. Está con la mirada perdida. Se ha quedado ahí el loop. Perdón, estabais hablando de que... De la noche, joven Eric. La noche. La noche siempre puede albergar nuestros peores temores, nuestras peores pesadillas. Sin embargo, también debería recoger nuestros sueños. ¿Y qué es un sueño sino aquello a lo que aspiramos en vida? Yo recuerdo que lo que tengo realmente son pesadillas. No me quiero ver. Siempre que tengo pesadillas con lo mismo, me despierto sudando en la noche. Y bueno, espero que. Yo prefiero la luz del día. Sí, hay. A veces he podido ver a los especiales en la noche. De hecho, sí, en la noche es más fácil de vez en cuando ver a lo que entiendo que vosotros llamáis Baesen. Pero no sé. Yo no sé lo que son. Pesadillas son horribles. Yo... Coge aire porque no sabe si os conoce demasiado todavía. Creo que no va a hablar todavía. Creo que se vuelve a quedar otra vez el loop en silencio mientras sigue a Astrid y va a estar cabizbajo hasta que lleguemos al castillo. Y Astrid ya
os ha acercado y tenéis esa visión del castillo. Es este. Y ahí ante vosotros tenéis un castillo que parece totalmente abandonado. Tiene un montón de gárgolas, estatuas, pero lo que se ve claramente es, digamos, la naturaleza, todo los que debían ser unos jardines espléndidos, están todos pues, llenos de maleza y totalmente abandonados. Ya es un atardecer, ya es el atardecer. Lo que sí se ve es como un huerto. Parece que es lo único que hay ahí a un lado, como un huerto. Y lo demás está totalmente, pues ya digo, abandonado. El castillo, entiendo que es un castillo que lleva ahí millones de años. Sí, ya. O sea, ¿sabemos la historia de la familia que vivió en este castillo? O sea, ¿en general se sabe? ¿O? No se sabe mucho, porque siempre ha sido un poco misterioso este castillo y la gente que lo habitaba. Pero lleva ahí de toda la vida. Lo que sí que ha sido siempre polémico de a qué se dedicaba la gente que estaba en este castillo. Porque no se sabía mucho. Y hablaban de sectas y cosas así. Muchos rumores en el pueblo sobre el castillo, porque luego en la parte de abajo sí que hay un castillo que ya más de los nobles, etcétera. Pero este era como un poco un castillo alternativo, gente muy pintoresca. O sea, porque a Astrid le suena, sobre todo a Astrid le suenan estos rumores de la gente que lo ha ido comentando. Quizás a Gustav también le hubiese llegado algún rumor de este castillo. Pero poco más conocéis del castillo. Lo que sí, ya digo, que es que le veis que tiene una pinta totalmente de abandono. Porque los rumores que os llegan son lejanos. O sea, a ti, Eric, prácticamente nada. Lo que te puedo contar a lo mejor tu madre, pero a las afueras es raro que te haya llegado, que tu madre pueda saber algo de este castillo o de lo que se ha vivido en este castillo. Su existencia sí, pero siempre ha sido un poquito una incógnita. Dices que de lo que como está todo como un poco abandonado y tal, lo único que dices es que hay un huerto y el huerto es lo que sí que tiene como más vida. O sea, se nota que es lo único que da vida a esa zona, porque los jardines son grandes, es un jardín grande. Pero que llega hasta el río. Alguien parece como que alguien se encarga de cuidar ese huerto, aunque el resto está abandonado. Es que ahora mismo es lo único que se puede ver. Evidentemente es un huerto y pues alguien parece que, digamos que alguien tiene que atenderlo, evidentemente. O sea, que alguien ha estado ahí o está plantando a alguien del pueblo y aprovecha esas tierras para plantar algo o algo así. Vale. Porque ya digo, en el castillo no hay luces, está todo apagado. Y no sé si os acercáis a la puerta, ¿qué hacéis? O... Supongo que seguimos a Astrid, ¿no? Astrid es la que lleva la llave. Astrid mira hacia los lados y echa, sin levantar mucho la mirada, vuelve a ver a su perrete, cómo está enredado entre las piernas de Eric. Levanta un poco la mirada hacia el doctor y le dice a Gustav, bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, sí, hay que abrir la puerta, o sea, como sea. Y se dirigen hacia la puerta. Había oído rumores de este castillo. Abrís la puerta, hay una entrada grande, lo que sí que está todo lleno de polvo, con unas escaleras que suben y pues se ve todo abandonado también por dentro. No solo es la sensación que os estaba dando por fuera, sino que por dentro, pues eso, ahí parece que no hay nada. Sí que veis ahí como unas pisadas hacia un lado, pero como un poco más reciente.
pero poco más. O sea, todo lo demás está totalmente lleno de polvo, totalmente descuidado. O sea, ahí no he limpiado a nadie en hace muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, y aquí estamos. ¿Y qué se supone que tenemos que encontrar aquí? Por cierto, han visto que ha habido alguien recientemente. Hay pisadas en el suelo. Y se dirige Astrid. Se agacha un momento en el suelo cuando ha oído lo de las huellas y intenta examinarlo. Y justo cuando se agacha, a su mano viene el perrete y le acaricia. Y según le acaricia, le deja ahí y le dice: quizás sea mejor que nos esperes aquí. Se me cuela mucho ruido, creo que es del micro de Raúl. Sí, creo que es el de Raúl. Muchísimo ruido. Creo. Sí. Pues sí. Sí, era el de Raúl. sí. No sé qué es, como si vibrara algo o Sí, temblara. hay algo que está dando golpes. Pum, pum, pum. Espera, que está, creo que mi mujer tocando el piano. Y yo como estoy con el que quita el sonido. Y a lo mejor es que Ah, no, pero está con cascos, ¿no? Pero a lo mejor son las pero está tocando las teclas. Claro. Claro, son las teclas. Vale. Sí, yo estaba diciendo, alguien está dándole golpes. Pero a ver si puedo aislar el ruido. Son como teclas. ¿Cambia algo? Sí, ahora no Ya se la he oye. parado. Vale. Sí, pero son las teclas. Sí. Es que está tocando con cascos, pero así se nota la... Claro, hace ta 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 ta. Sí. Vale. No, pero que da igual, tira. Y eso, nada, se le deja ahí al perrete y sigue así, agachada, encorvada, pero sigue caminando. Porque, ¿qué ve? ¿Ve esas escaleras? Hazte una tiradita, hacemos una tirada por lo menos de observación. Vale, venga, una tirada de observación. Bah, pues Sí. pero si esta mujer no tiene ni... Es que se ha dejado las gafas, ¿eh? Ya os lo digo. Astrid se ha dejado las gafas en casa. ¿No es mejor que tire el médico por observar? Hombre, yo miro las Quien huellas. quiera, venga. Está bien. Quien tire, está bien. quien quiera. Venga, vale, tiro yo. Venga, ya te miro las huellas y tiene sentido que... Pero escucha, ¿qué sería? ¿Observación? No. ¿Investigación, no? ¿Observación o investigación? Investigación. Yo tengo investigación. Investigación, ¿no? Venga, vale. Sería, ¿no? Investigación, Sí. entiendo. Venga. Sí, ahí está, ahí va. Vale. Pues Venga, ves que justo al lado de una de esas escaleras hay como detrás digamos, de como un poquito ocultas, veis que te encuentras que hay una regadera, una azada y como una pala. Es lo que veis ahí, que es donde van las pisadas. Pues alguien ha estado cuidando del huerto, sin duda. Y me giro y miro a mis compañeros como diciendo, y hola, grito, hola, ¿hay alguien aquí? Y como has tenido dos éxitos, vamos, de repente, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Y de dónde lo oímos? Viene desde fuera, ha venido desde fuera del castillo y está entrando por la puerta. Y veis que alguien se os acerca. Es un hombre alto, súper delgado, escuálido, bastante mayor, y os mira como inquisitivamente. ¿Qué hacen ustedes aquí? Esto es una propiedad privada. Disculpe, señor, teníamos la llave. ¿La llave? ¿Cómo que la llave? ¿Quién le ha dado a ustedes esa llave? ¿Conoce usted a Línea? Y miro a mis compañeros. ¿Línea? ¡Ah, Línea! ¡Ah! Ustedes entonces son de la sociedad, ¿no? Son los nuevos. Son los nuevos de la sociedad. Yo pongo cara como me he hecho un paso para atrás porque me sigue pareciendo todo raro. Pero Astrid levanta su llave que lleva colgando
y la enseña y dice: ¿por qué tantas preguntas, caballero? Porque si les envía línea, es que aquí hace yo qué sé, 10 años que no viene nadie de la sociedad. Ya ven cómo está esto, perdónenme. Yo mañana me pongo a limpiarlo, no se preocupe. Bueno, es que no me he presentado. Soy Algor Fritz, para sus servicios, si son ustedes de la sociedad. Soy el mayordomo del castillo. ¿Y cuánto tiempo lleva usted aquí? Pues es que este castillo, toda mi vida, pero no yo. Mi padre ya cuidó del castillo. Y mi abuelo comenzó a cuidar del castillo. Estoy Somos empezando tres a atar generaciones. cabos. ¿Linnea es la dueña del castillo? No, pero es la última persona que estuvo en el castillo. Lo que pasa es que ya no, después hace mucho tiempo ya no ha venido. Y los últimos que estuvieron en el castillo, pues ya tampoco se supo más de ellos. Bueno, no me queda muy claro. Miro a Astrid, que parece saber más. Astrid es como que tiene ganas de meterse hasta adentro. O sea, y es como... No hemos recorrido tanta distancia solo para quedarnos aquí. Pues claro que somos los siguientes. Y espero que la edad me permita seguir siendo uno de ellos. Por supuesto, señora. Si quieren ustedes, yo lo que me permítame pedir perdón por cómo está, pero claro, es que como aquí no ha venido nadie, pues está como está. Pero yo ya les digo que a partir de mañana les intento darle esto un toque. Para que ustedes estén un poco más cómodas. Incluso les puedo preparar las habitaciones con lo que haya. Y si quieren cenar ustedes, pues busco algo para hacerles para cenar. Yo tengo mi casa. No sé por qué debería venir aquí. ¿Este lugar tiene sótano? Sí, claro. Tiene muchas habitaciones, pero claro, algunas no se pueden acceder y otras pues se han quedado tapiadas. Pero pueden pasar arriba al salón. El salón. Hay un momento en el que habéis perdido de vista a Astrid y Astrid ya está yendo hacia el salón de arriba. O sea, ella ya está ascendiendo y os mira desde arriba. O sea, no habéis visto, casi no os habéis dado cuenta de cómo ha salido del grupo y se ha ido para allá. Y os mira y os dice: ha dicho cena, ¿verdad, joven? ¿Ha dicho usted cena? ¿Cómo se llamaba el hombre? Perdón. Algor. Algor. Entonces hay sótanos en esta casa. Sí, claro. Hay un montón de habitación. ¿Y invernaderos? Empieza a sentir... Pues había uno fuera, pero no está ahora mismo activo. ¿Le gustan las plantas, señor Eric? Sí. A lo largo de la vida me han enseñado muchas cosas. ¿Sabe algo de farmacología? Podría decirse, aunque nunca he tenido acceso a libros adecuados, pero he hecho mis experimentos. Tengo varios experimentos que han sido exitosos y digamos que sé que a lo largo de mi experiencia y mis estudios por cuenta propia he aprendido para que puedo utilizar ciertas plantas para... Muy interesante. Creo que podremos compartir conocimientos. Y esto lo vamos diciendo según vamos subiendo, vamos detrás de Astrid. Y al decir esto, de hecho, de repente
ha hecho como un pequeño vínculo de conexión que ya no le parece todo tan extraño. Entre que ya conoce a la anciana y de repente dice, puedo hablar de plantas con este señor. Ya como que consigue romper esa barrera que tiene. Porque a Eric siempre le cuesta esa... Y digo, bueno, pues mira, sí, está bien. Yo creo que seguimos hablando de plantas y de cosas raras mientras vamos subiendo. Sí. Y según llegáis a ese salón, veis un salón con un montón de cuadros a lo largo de toda la sala, con esa gran mesa. La chimenea está apagada y algo empieza a decir, voy a buscar leña para poder encenderla. Si necesitan cualquier cosa, ustedes me dicen. Y veis eso, un montón de cuadros con sus nombres debajo y que aparecen todos con su letrerito puesto. Hay nombres como Tine Rasmussen, Albert Brenstein, Katja Coca-Cola, Hilma Thundertierra, Oscar Gildo, Carlos Linneo, Peter, a todos los nombres, como 50, o sea, hay como 50, 60 cuadros. ¿Hay algún nombre que nos hace ring? O sea, que nos suena de algo. Alguno de los tres. En principio, no suena ninguno así de los nombres. Elliot Harbraid, hay uno. Ese se fue a Londres años después. Nada, pues esperamos. Supongo que esperamos a que vuelva Algorfridge, ¿no? Yo, de hecho, lo que sí que voy a hacer es... Lo que va a hacer mi personaje es que se va a poner justo al lado opuesto de donde está la chimenea. No es muy amante del fuego. Pues pasa un rato y viene algo con lo que parece que es una cacerola y la pone. Y rápidamente os pone unos platos y os va a servir, ¿vale? Lo que veis en la cacerola es simplemente patata prácticamente, con unas zanahorias así hervidas, y os las va poniendo. Perdonen que es lo único que tenía para prepararles. Ya en otro momento, en cuanto ya también, claro, en cuanto haya un poquito aquí de dinero, pues podré prepararles más cosas a ustedes y os va sirviendo. Ve los ojos de Astrid y entonces ve que le echa un cazo más, aunque si es que lo pone con un cierto de respeto, por una parte como distancia, pero por otra parte dice, la voy a echar más para que esté contenta. Yo veo Eric que ve el plato, que es un poquito simple, insípido. De repente abre así su chaqueta y tiene un manojo de especias tal, y de repente mezcla, coge un pequeño cuenco que tiene y coge de repente súper rápido, como si lo hiciera toda la vida, como si esto fuera lo más normal. Coge, mezcla, pone 3 especias, junta la mezcla, las muele así un poquito y hace así, de repente, y lo hace como si fuera, lo ha hecho en nada, o sea, lo ha hecho como si le saliera solo, o sea, es una cosa que ni siquiera, ha sido un momento que lo ha hecho él solo, ha dicho, y ya está, y vuelve al ese, y lo prueba y dice, está bueno. Yo no quiero, muchas gracias. Se queda como chafado. Es que lamento no poder... No es su culpa, señor. Miro a Gustav y le ofrezco mi cuenco, el que acabo de preparar con especias. Digo, mira a ver si con esto te apetece. Está bien. Cierto, aguaros la fiesta. Y mira a Astrid, que está, no sé si está comiendo o no, está devorando.
Astrid, de hecho, o sea, tenía un perolo más y en lo que Eric estaba haciendo ahí sus condimentos, se ha ventilado el bol. O sea, se ha ventilado el bol y así de una de las mangas ha sacado una manzana roja y se la está comiendo. Simplemente quería saber a dónde va a llevar esto. Yo tengo cosas que hacer en casa, discúlpenme. Venga, doctor. A lo mejor les Aunque sea interesa esta noche. consultar la biblioteca, aunque está súper deteriorada por la humedad y porque no ha tenido cuidados. Pero a lo mejor hay alguna cosa que ustedes... Porque ustedes ya han estado en alguna otra sociedad de Escandinavia. Es que no acabo de entender esto. Usted pretende que vivamos aquí ahora. Si les han mandado línea, yo imagino que lo que quieren es, como era su sueño, de revivir la sociedad. Pero ya de repente me digo, pero ¿de qué estáis hablando todo el rato de la sociedad? ¿Qué narices es la Porque sociedad? ustedes tienen la visión, ¿no? Al decir eso pienso en cosas que veo, cosas que a veces se me parecen y me paraliza. Pero digo, Son hijos del jueves, ¿no? Les miro a Astrid y a Gustav y les digo, ¿estáis también vosotros perdidos? Como yo. Es los que nosotros no podemos ver, ¿no? No, y Astrid le pega otro bocado a la manzana y con la boca llena dice: bueno, en fin, si hemos llegado hasta aquí, malo será, y mira al doctor, que sus pacientes no puedan esperar al menos un día. Estoy seguro que esa mujer, Linia, por mucho que parezca que ha perdido la cabeza, nos conocía a los tres. Bueno, al menos me conocía a mí. Y os puedo asegurar que de mí nadie se acuerda ya. Así que, si nos juntó a los tres, sin duda es... ¿Cómo lo llamó? ¿Un don? ¿Una maldición? Quizá una maldición. Quizá sí. Eso que nos hace especiales, eso que... Y por un momento se queda parada y dice algo así como eso que andamos buscando desde hace tanto tiempo. Quizá aquí encontremos respuestas, doctor. Señor Gustav, evidentemente usted puede ir aquí a su casa, a sus labores. Esto es simplemente siempre ha sido un lugar de reunión. Es más, siempre lo que se hace aquí siempre se ha ocultado. La gente ha seguido con una doble vida. Oculto. A nadie, en cuanto la gente dice que ve cosas, pues ya sabe dónde termina. En el manicomio, ¿Me puede indicar dónde está la librería o biblioteca? Pues la tiene justo al otro lado del pasillo, justo enfrente de este salón. Si me disculpan. Yo les sigo porque normalmente, como sois de familia humilde, no tengo acceso a muchos libros, pero sí que sé leer y siempre que estoy interesado por sacar más conocimiento, sobre todo porque estoy pensando en a ver si hay libros de herbología y cosas así, es lo que tenía en la cabeza. Y le sigo. Y miro a Astrid como si viene también, ¿entiendes? Astrid está ya en la librería. Astrid ya está aquí, está sentada, leyendo, ya se ha terminado un libro. No, Astrid le pregunta a Aldov, le pregunta
¿No habría otra patata? Quizá otra Eh, media patata. Acerca. Sí, si quiere usted le sirvo otro cazo. Y ve que va tirando ahí dos cacitos más, escurriendo el caldo para que entre más Dele, patatas y más zanahoria. dele mi ración, por favor. Y, y baja el cuenco justo debajo de la mesa y vuelve a aparecer el perrillo que se arrima ahí a comer, y en ese momento ya Astrid se levanta y os mira. ¿Biblioteca? Sí. Joven Eric, ¿has estado alguna vez en una biblioteca? No, pero he oído de hablar de ellas. Sé que tienen muchos libros. Sí. No, pero sí, siempre he tenido ganas. A ver, es que él nunca tiene acceso al libro. Tiene digamos, como mucho, 10 libros en su casa y los guardan como tesoros, porque sí que él está interesado mucho en la sabiduría, todo lo que le dé conocimiento, pero siempre tiene que estar ayudando en el campo, siempre está haciendo cosas y no Siempre, se siempre. siempre hay libros con dibujos, joven Eric. Ya. Seguro que... No. No, nunca he estado en la biblioteca, pero la verdad es que sí, podría decir que estoy excitado por poder estar por fin en una. Los libros son la Pues- puerta de la sabiduría, joven Eric. Se le oye a Gustav que ya está entrando en la... Y veo que me empiezan a caer cada vez mejor y nada, pues seguí. Pues hacer una tirada por Investigación, perdona. Es que te estoy cortando de vez en cuando porque entra a veces bastante ruido. No. Entonces, para que no se mete... Es Rachmaninov. Ahí tienes. Joder, chaval. Voy a ver investigación. ¿Todos tiramos investigación? Sí, si queréis podéis tirar investigación. Nah, no, si ya el doctor... Venga, Paso dale. estoy aquí para otra cosa, ¿no? Pero... ¿Dónde estaba la investigación? A ver, venga, investigación. Vale, pues Mira, pues me ha salido. Ole, Bueno, mira. Además doble, sí. lo comento ahí. O sea, la librería está hecha una mierda, o sea, porque está la mayoría de los libros destrozados, ¿vale? Y podridos, las hojas se les han comido hasta la carcoma, etcétera. Y muchos están que casi no se pueden ni leer o se deshacen. Pero sí que encontráis ahí un libro que este sí que habla de la sociedad, ¿vale? Y habla de una tal Tina Rasmussen, ¿vale? Es una niña que nació por el siglo XVI, ¿vale? Que es una niña que contrajo la viruela y estuvo casi dos semanas en coma. A paso de esas 2 semanas, cuando ella despertó, todos sus 7 hermanos se habían muerto, ¿vale? Y ella empezó a ver criaturas a su alrededor. Entonces, desde entonces, ella se dedicó, ya cuando creció, a mediar entre la gente y los Baesen. El problema es que cuando cuando esto llegó a la gente, a los oídos de la iglesia, pues ya la empezaron a acusar de brujería y entonces la encarcelaron. Pero gracias a que la gente del propio pueblo, digamos, que le había ayudado, etcétera, consiguieron ayudarla y sacarla de una jaula donde la tenían ahí encerrada públicamente y la dieron comida y por la noche consiguió ir y llegó hasta Copenhague. Pasáis las hojas, que se están casi medio deshaciendo. ¿Hay luego, alguna imagen de Tina? Aunque sea un dibujito. Seguramente que en los cuadros digo en el libro. Igual no, ¿eh? Si no, no pasa nada. Te lo tengo que buscar. No, digo si hay alguna imagen que haya dibujado en el mismo libro donde estoy moviendo las hojas. Tina es una de las que está en los cuadros del salón que estábamos antes. Sí, o sea, ahí aparece su nombre, ¿vale? Ahí tenéis una imagen vale. de que figuran los cuadros de ella, ¿vale? Además es uno de los sitios principales, digamos, del salón, ¿vale? Más adelante, digamos, hablan de una orden de Artemisa,
que habla de un noble que se llamaba Max Rosenberg, que alquilaba habitaciones. Y allí fue a parar Tina. O sea, se instaló allí, en una de estas habitaciones de este noble, y pasó que una noche los dos vieron pasar un fantasma. Cuando estaban en el salón, vieron pasar un fantasma. Claro, los dos se sorprendieron a ver pasar el fantasma, pero claro, vieron que la reacción del uno con el otro, y eso, digamos, les creó como un enlace de decir, estamos viendo los dos lo que ha pasado, ¿no? Y a partir de ahí se fundaron los dos la Orden de Artemisa. ¿Vale? Que era la orden, lo que intentaba era buscar gente que tuviese la visión, de gente como ellos, para formar otros grupos e investigar sobre ello. Y habla de gente que se fue incorporando, pero habla de una tal Anna Rastelli, una italiana, que había huido de la Inquisición hasta aquí, hacia el norte, y esta persona resaltaba porque habla de un libro que es el libro de Invisibilia, que eran los libros de los invisibles. La orden fue creciendo y se construyó, al final hicieron en Copenhague un salón donde reunir a la gente y contarse, bueno, pues un poco las cosas. Y habla por ahí también que va comentando que, claro, que cuando empezaron la gente a hablar de los Bison, no todo el mundo los veía de la misma forma, ¿no? Algunos los veían como monstruos, simples monstruos, otros los veían con más empatía, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y otros ocuparon el lugar. Y se crearon diferentes salones a lo largo de todo Escandinavia, ¿vale? Uno de ellos, por cierto, en Uppsala. Y por último, veis ahí otro que habla de un tal Carlos Linneo, ¿vale? Que hizo una expedición por el norte de Suecia recuperando información de estos seres, ¿vale? Fue bastante polémico y lo único que él cuando llegó de la expedición y había recuperado mucha información, aunque era secretamente, porque realmente el quien le patrocinaba era un benefactor, Neil Rutherford, que la expedición fue Neil Rutherford, como se llamaba, pero él, cuando llegó con esta información, consiguió mucho peso y lo que hizo es que lo que era la Orden de Artemisa, que el que tenía en Uppsala, dijo que tenía que llamar de otra forma. Y se llamaba la Sociedad para el Estudio de los Invisibles y la Protección de la Humanidad. En resumen, la Sociedad. Años después, este tal Linneo dijo que abandonaba la sociedad. Y entonces ahí hubo también separación de la gente, porque muchos pensaban que había sido un engaño, que nunca había tenido la visión, y otros, pues que sí le siguieron creyendo. Y esos son los de los libros que habéis encontrado, pues los que os dan más información. Así que hay un tratado sobre estos Baesen, una especie de diccionario. En la biblioteca habéis buscado, pero no habéis encontrado nada que hable de... Sí que habéis visto... Dejad un momentito. Pues... A ver. ¿No sé si estáis viendo un documento? No. 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 Voy a hacerlo otra Yo solo veo el salón todo el rato, ¿no? Sé que la calidad es mala, pero
Mirad si aparece ahí en textos un Página documento. 2, sí. Sí. Sí, sí, se lee bien, se lee bien. Vale, pues si queréis ir... Esto Esto es como... Encontréis un libro que parece que no hablan estrictamente de ellos, pero sí que hablan de relatos, de como una recopilación de la gente que ha ido por los pueblos confeccionando cosas. O sea, recuperando información o lo que han dicho, relatos y experiencias con los Baesen. Si alguno quiere leerlo o lo leéis en bajo, lo que queráis. Mira, Eric, esto parece interesante. Lo que al principio pareció no ser más que un pájaro que se había estrellado contra mi ventana, resultó ser una chica del tamaño de un cuervo. Estaba desnuda y tenía las alas etéreas. Todo su cuerpo brillaba como cristal rosado y tenía la espalda y el cuello repletos de marcas de mordeduras, aparentemente de rata. Nunca llegué a averiguar qué había empujado a... Esta palabra se las trae, y eso que soy doctor. Elidansidaterth a huir, y la había traído hasta mí. Después de curarle las heridas, al principio la tuve encerrada en una jaula, junto a mi cama. Fue muy sorprendente comprobar 4 días más tarde que sabía hablar. Es más, parecía mucho más sabia que yo, y por lo que decía también era mucho mayor. Según ella, cientos de años mayor. Más adelante la dejé dormir sobre mi almohada, con una cadenita de plata en el tobillo. Solía darme un beso de buenas noches en la mejilla. Ahora, mientras intento discernir cómo pudo acabar muerta y conservada en un tarro de cristal, pienso en aquellos besos. Todavía la amo, aunque ella nunca correspondiera a mis sentimientos. Parecen cuentos, Eric. Sí, pero muy reales. No, tengo miedo de decir cosas que he visto en el campo, pero me he hecho para adelante y pregunto. Astrid. ¿No? ¿Os suena a criaturas que habéis visto? Astrid. Mirad a este. A la luz del día, el estanque y el pinar circundante parecían totalmente serenos. Los aldeanos que nos enseñaban el camino nos aseguraron que el lugar no tenía nada que ver con la desaparición del padre Holt. Sin embargo, todos los indicios apuntaban aquí. Compartieron su comida con nosotros y nos reímos. En el camino de vuelta al pueblo nos preguntaron cuándo pensábamos volver a Uppsala. Fingimos que nos habían convencido, diciendo que partiríamos a primera hora de la mañana. Esa noche nos adentramos en el bosque. La luz de las estrellas teñía de gris la corteza de los árboles. La oscuridad era profunda en la arboleda, pero la luz de la luna se reflejaba en la superficie del estanque. Nos detuvimos a esperar sin alejarnos mucho unos de otros, y a nuestro alrededor empezaron a abrirse ojos brillantes. Habría unos 100 búhos posados en las copas de los árboles cercanos. Desde el interior del bosque escuchamos el ruido de unos tambores en primavera y unos voces cantando en una lengua ideada por lo oscuro. Sabíamos que eran los aldeanos que también habían salido en plena noche. Se perfilaron unas ondas en el agua y algo se elevaba desde debajo de la superficie. Interesante. Estás muteado, Master. En ese momento algo te interrumpe. Dice, he preparado unas habitaciones para quien quiera dormir. Sé que no van a ser más confortables por la temperatura de la calefacción. He intentado encender otra chimenea. Pero si ustedes quieren... Yo, de momento, la verdad es que me gustaría quedarme más tiempo en la biblioteca.
Mire, señor Eric, tratado de micología. Cojo uno viejo de una de las y te lo tiro. Para que pongas nombre a esas setas. ¡Hala! Me da a mí que esta noche no voy a dormir. ¿Podría acercarme a la cocina y hacerme un té? Quiero estar... Sí, claro, se lo traigo yo enseguida. Pero no hace falta que nos sirva. No, por favor. Yo estoy a su disposición. Y se ve el hombre que tiene unas ojeras que le caen hasta el suelo, que se va medio moviendo, totalmente blanco, que parece que casi como si fuese un zombie, no sabéis ni cuánto va a durar de en pie. Y veis cómo se aleja hacia la cocina a por ese té. Sí, y antes de salir, ¿alguno quiere algún otro té también? Póngame a mí uno, aunque yo necesito hacer algunas cosas. ¿Se van ustedes a quedar aquí entonces esta noche? Yo le miro y diciendo, ¿estar en una biblioteca? ¿Gratis? ¿Toda la noche? Sí. De aquí no me muevo en toda la noche. Perdona, se me había olvidado el nombre del tío. Se me olvida siempre. ¿Eric? No, Igor, ¿cómo se llama? No, Aldor. Aldor Fritz. Algor. Sí. ¿Hay algún lugar donde pueda aparcar un coche de caballos? A las afueras tenemos sin problema. Hay unos establos abajo del castillo. ¿Podría darme la llave de uno de los sótanos? ¿Perdón? La llave de uno de los sótanos. Sí, yo se la busco. Mañana sí, es que no las tengo. Todas las llaves las tenía las necesitaría en mi casa. para esta noche. ¿Podría ser posible? Sí, pues se las busco. Ahora vuelvo a mi casa y se las traigo. Tardaré un tiempo, que vivo al otro lado del pueblo. La acompaño. Así me da el aire. Paso por casa a coger un par de cosas. Y vengo aquí. Pues, si os parece, dejamos a Eric buscando en la biblioteca, esperando ese té. Y Algor se va con Gustav a buscar las llaves a la casa que tiene, donde tiene las llaves para dárselas. Y Astrid, pues la vemos que vuelve al salón a buscar en ese puchero un plato más de patatas. Sí. De hecho, eso, apoya las manos en la mesa, vuelve a coger el cuenco para pegarle otra cucharada y con la mano derecha, al apoyarse, deja uno de los libros que ha sacado de la biblioteca sin que nadie se dé cuenta y lo tiene ahí medio abierto mientras sigue comiendo y sigue leyendo esos recortes, esas páginas que hablan de estas historias oscuras. Entiendo que pasamos la noche aquí entonces. Bueno, tú te has ido... Usted viene con... Mi pregunta, ¿hay alguna escena más o vamos a pasar la noche? No, si yo era ya por si queréis cortar a más o menos este punto, que como son casi la una, o sea... Sí, cortamos. Yo lo único que a mitad de la noche, Eric y Astrid os despertáis porque oís ruido de un carruaje. Y oís ruido también, se abre la puerta principal. Y hay un ruido como de arrastre de algo. Como de un peso muerto. Vamos, Sigrid. Pensé que me acompañarías hasta aquí. Vamos, chica, ven. Y vais perdiendo el ruido de arrastre hasta detrás de las escaleras y se pierde en la noche. Astrid, que nota que Eric se revuelve en el jergón, agita
su cuerpo. Suena, como tiene tantas cosas colgando, suena casi como un sonajero. Y le dice, no, es el doctor. Se habrá desvelado con esas lecturas. Descansa, Eric. Descansa y duerme. Y nada, me vuelvo a... Yo me vuelvo, de hecho, me vuelvo a dormir y ya ha pasado el doctor. Astrid me ayuda otra vez a conciliar el sueño. Pero a la media hora o así, siento como un calor enorme. Y siento como que se me están quemando las manos. Empiezan a subir las llamas y veo que empieza a moverse por todos lados. Y intento quitar el fuego, quitarlo, y no puedo. Al darle el fuego se extiende más. Y la cosa, lo más raro es que está caliente pero no me quema. Y de repente me quedo cubierto en llamas. Y tengo el calor sofocante, todo el calor que viene y todo, pero no me quemo y empieza a ser como horrible, como sofocante, pero no entiendo qué está pasando. Y de repente, entre las llamas, lo que veo son 2 ojos verdes enormes que me miran fijamente. Y entonces me devuelvo a despertar. Otra noche más, sudando. Otra vez, con la misma pesadilla. Y el libro con el que me había quedado dormido, lo cojo e intento no volver a pensar por un rato en otra vez la pesadilla que tengo siempre. Y sigo leyendo sobre setas. Pues así, tranquilos, o menos tranquilos, con poco sosiego, pasan la noche y veremos cómo amanece.